Pedro, cuando fallas, pero Dios no te descarta. Mensaje de fe. Si estás escuchando este mensaje ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere hablarte a través de la historia de un hombre impulsivo, apasionado, valiente, pero también frágil. Un hombre que amó a Jesús, pero que en el momento más difícil falló. Hoy vas a entender que tu error no canceló tu llamado y que aunque hayas caído, Dios no ha terminado contigo. Por eso, te pido algo importante. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje para que oremos juntos, porque la historia de Pedro puede devolverte la esperanza que pensabas haber perdido. Y si esta palabra comienza a tocar tu corazón, te invito a suscribirte al canal Palabra de Cristo, activar la campanita, dar like y compartir este mensaje con alguien que hoy se siente culpable o lejos de Dios. Pedro fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Dejó redes, dejó su vida anterior y caminó de cerca con él. Fue testigo de milagros, escuchó enseñanzas que transformaron su corazón y experimentó momentos únicos con el Maestro. Pedro no era perfecto, pero era sincero. Su fe era real, aunque a veces inmadura. Pedro fue el que caminó sobre el agua, pero también el que se hundió. Fue el que confesó que Jesús era el Hijo de Dios, pero también el que dudó. Su historia nos muestra que la fe verdadera no es ausencia de fallas, sino disposición a seguir a Jesús, aún con debilidades. En la noche más oscura, Pedro prometió fidelidad absoluta. Juró que nunca negaría a Jesús, pero cuando llegó la presión, el miedo habló más fuerte que la fe. 3 veces negó conocerlo, y en ese instante, el gallo cantó. No fue solo un sonido, fue un golpe en el alma. Pedro falló cuando más quería ser fiel, y eso duele, porque no falló un enemigo, falló un amigo. Y muchas veces el dolor más grande no es caer, sino fallarte a ti mismo. La Biblia dice que Jesús miró a Pedro después de la negación. No fue una mirada de condena, fue una mirada de amor. Jesús ya sabía que Pedro iba a caer, y aún así lo eligió. Eso nos enseña algo profundo. Dios no se sorprende de tus errores. Pedro lloró amargamente, se sintió indigno, pensó que todo había terminado, que su llamado había sido cancelado, pero la cruz aún no había hablado su última palabra y la resurrección estaba cerca. Después de resucitar, Jesús no buscó a Pedro para reprocharle, lo buscó para restaurarlo. En la orilla del mar, le hizo una sola pregunta, repetida 3 veces. ¿Me amas? No le preguntó por su error, le preguntó por su amor, porque Dios restaura desde el amor, no desde la culpa. Pedro entendió algo que transforma vidas, que fallar no es el final cuando hay arrepentimiento, que caer no significa quedar fuera cuando hay gracia. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo confirmó en su llamado. El mismo Pedro que negó a Jesús fue el Pedro que predicó con valentía. El que tuvo miedo fue el que habló con autoridad. El que se avergonzó fue el que proclamó sin temor, porque cuando Dios restaura, no te devuelve al punto anterior, te lleva más lejos. Pedro aprendió que la verdadera fortaleza no está en prometer que nunca fallarás, sino en reconocer que necesitas la gracia de Dios cada día. Antes confiaba en su carácter, después aprendió a confiar en la presencia del Espíritu Santo. La caída de Pedro no destruyó su fe, la purificó, le quitó la arrogancia, pero le dejó humildad, le quitó la autosuficiencia, pero le dio dependencia de Dios. A veces, la caída no es el final, es el comienzo de una fe más madura.
Pedro dejó de hablar impulsivamente y comenzó a vivir con convicción. Ya no seguía a Jesús por emoción, sino por revelación. La prueba lo llevó a una relación más profunda con Dios. Tal vez tú también has pasado por una caída que te hizo sentir avergonzado. Tal vez te alejaste porque pensaste que ya no eras digno, pero la historia de Pedro nos recuerda que Jesús sigue buscando a los que han fallado. Pedro no fue restaurado en público, fue restaurado en intimidad, en una conversación personal, en una orilla tranquila, lejos del ruido, porque Dios sana primero el corazón antes de exponerte nuevamente. Dios no le quitó a Pedro el recuerdo de su caída, pero sí le quitó la culpa, porque la culpa paraliza, pero la gracia impulsa. Pedro nunca olvidó lo que hizo, pero ya no vivía definido por ello. Después de ser restaurado, Pedro se convirtió en un pilar para otros. El que una vez cayó, ahora levantaba. El que una vez negó, ahora afirmaba. Porque Dios usa a los restaurados para restaurar. Si hoy te sientes roto, recuerda esto. Dios no desperdicia ni siquiera tus errores. Cuando te rindes a Él, incluso tus caídas se convierten en parte del testimonio que ayudará a otros. Pedro no volvió a ser el mismo después de ser restaurado. Fue más humilde, más firme y más consciente de la gracia, porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Tal vez hoy no estás donde pensabas estar. Tal vez fallaste en un momento clave, pero tu historia no terminó en la caída. La restauración también es parte del plan. Dios no te llama por lo que hiciste mal, te llama por lo que Él hará bien en ti. Dios no te define por tu error, te define por su gracia. Amén. Y ahora ha llegado el momento más importante. Ahora, repite conmigo esta oración final con fe y convicción, creyendo en la restauración de Dios. Señor Jesús, reconozco mis errores y mis caídas. Hoy dejo la culpa en tus manos y recibo tu gracia. Creo que no me has descartado y que todavía tienes un propósito para mi vida. Restaura mi corazón, fortalece mi fe y ayúdame a caminar contigo con humildad y valentía. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escríbelo en los comentarios con fe. Dios me restaura, la gracia me levanta. Y antes de irte, suscríbete a Palabra de Cristo, activa la campanita, dale like, comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que Dios no descarta. Gracias, Señor, porque incluso después de caer, tu gracia nos levanta. Amén.